Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Bueno, vamos a conectar con importantes personajes en la ciudad de Guayaquil y aquí en Quito. Pero hoy contamos con la generosa presencia, trascendente desde luego, del analista Felipe Urbano de Lara, académico prestigioso, pensador que goza de la simpatía, la confianza y credibilidad del pueblo ecuatoriano. Felipe, buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación. Mira, el señor presidente a eso de cerca a las 11, por allí, emitió un comunicado que se salió del contexto de seguimiento en el que estábamos celosamente empeñados los periodistas, porque las cosas estaban trizadas. Y por eso los principales impresos del país, los periódicos ecuatorianos, que a esa hora naturalmente ya están en otros lugares cercanos a la impresión prácticamente, titulaban y graficaban, consolidaban una información que es el desenlace de esta víspera, y naturalmente lo que ellos ponían tenía relación a lo que había ocurrido en el resto del día, especialmente en términos de contenidos. Lo que había dicho el presidente, luego se produjo una declaración prácticamente de guerra al presidente que la formuló el señor vicepresidente de la República. Pero al último, el señor presidente de la República, tras una reunión con el nivel mayor, su grupo asesor, ha cedido a las presiones que desde Europa estuvo desde muy temprano ejercitando el expresidente Correa. Yo digo ha cedido porque los contenidos anteriores del discurso del señor presidente Moreno son totalmente distintos a lo que para nuestra sorpresa constituyó la última intervención que hizo, pero exclusivamente para el público oficialista, para los militantes de Alianza País. Muy complicado porque nos llegó en términos generales a todos los ciudadanos ecuatorianos. ¿Cómo podía ejercitarse esa denominación? Esto es solo para la militancia de Alianza País.
es para la lectura de todos, pero solamente es para la militancia de Alianza País. Es decir, nadie ha construido un discurso, una réplica o contrarréplica, ¿no es cierto?, pensando en que solamente van a escuchar los militantes de Alianza País y no el gran público que estaba en otro seguimiento, un seguimiento que naturalmente pensábamos iba a reflejar lo que ya el mismísimo presidente Moreno estaba anticipando, que iba a tomar decisiones bastante fuertes. Pero a mí por lo menos me da la impresión de que la amenaza que surgió en Bélgica de que iban a esta modalidad de golpe a golpe, no, la figura que siempre ha ponderado y ha puesto como cuco el señor presidente, expresidente Correa. La disolución del Parlamento, la muerte cruzada. Esto se oyó como a las 6, 7 de la noche, creo que un poco más antes incluso, que el presidente había dicho que muy bien, que si van cosas contra Glass, él va a instruir al partido en la persona de sus mayores dirigentes, en este caso, doña Gabriela, iba a hacerle que convoque o que notifique a las autoridades, en este caso, políticas y electorales del país, a una muerte cruzada que está permitida por la Constitución Política del Estado, creo yo, y que Felipe va a tener la bondad de también hacernos llegar sus puntos de vista que fueron interrumpidos por esta incongruencia, diría yo, por decirlo menos, de parte del presidente Moreno. Porque miren ustedes, este es un discurso que él ha alertado, va dirigido exclusivamente a la militancia, a la querida militancia, dice, de Alianza País. Con todo respeto, estábamos en otra guerra, pues. Entonces volvimos a un escenario que me pareció incongruente. Ahora, de esto me van a acusar que yo esperaba desenlaces, de que le expulse del gobierno al vicepresidente. Él no tiene facultades. Máxime se hablaba de que le solicite comedidamente o le exija abandonar la segunda posición en el Ejecutivo mientras no resuelva su problema tanto nacional como interno en el partido de gobierno. Bueno, esto fue lo que ha dicho el señor presidente ya de última hora, y a que debemos atenernos, Felipe, porque lo otro sería, ya reflejó el relato informativo, la relación informativa de Verónica Rosero con ustedes, compañeros. Acaban de, punto por punto, ¿no es cierto?, traer a colación lo que ayer se dijo, lo que ayer se intentó hacer, las bolas y rumores que corrieron, el agravamiento de la situación y lo bien parado de un Moreno que esperábamos otro tipo de resoluciones. Pero qué mejor, si han logrado hacer las paces es un problema. Que no se vayan a arrepentir ni de un lado ni de otro lo que han logrado. Seguramente coincidió con la presencia del señor Patiño, ¿cierto? Su sonrisa cautivante le puso al presidente Moreno en otro andarivel más tranquilo, como van ustedes a advertir en esta intervención de horas de la noche. Como presidente de nuestro movimiento me dirijo a ustedes para decirles que frente a cualquier adversidad y a cualquier diferencia política, nuestra posición es y será siempre la convocatoria a la unidad. Unidad y más unidad, para avanzar con nuestra revolución, consolidar los logros y corregir lo que se deba corregir. Para eso es fundamental
cumplir con nuestro plan de gobierno y el plan Toda una Vida, con los que nuestro movimiento ganó las elecciones. Continuaremos defendiendo los logros de estos 10 años de cambios, impulsando el diálogo con todos los sectores para superar las dificultades, en función siempre de los grandes objetivos nacionales. El diálogo y la recuperación de un amplio apoyo social a la revolución no implican claudicaciones ni entreguismos, peor reparto alguno del poder político a la manera de la vieja partidocracia. Continuaremos gobernando en función de los principios de nuestro movimiento, con posiciones progresistas que busquen construir una sociedad democrática con plenas libertades, soberana, dialogante y solidaria. No vamos a ceder a nuestro compromiso de luchar por la ética en la política, en nuestro combate frontal contra la corrupción, respetando la independencia de las funciones y los debidos procesos. Seguiremos firmes por la erradicación de la pobreza y conseguir una mayor justicia social. El reto de profundizar nuestra revolución y responder a las necesidades de nuestro país no es una tarea que le corresponde solo al presidente, sino es tarea de todos y cada uno de nosotros. Ustedes, queridas y queridos militantes, han sido el corazón y el motor de este proceso. Han garantizado los triunfos electorales. Ustedes han garantizado la estabilidad democrática. Su presencia, su acción, su compromiso con el país y con su gobierno es ahora más necesario que nunca. Este debe ser un momento de profunda reflexión política, de toda la militancia, sin caer en la provocación, ni en el juego de la ruptura, la complicidad y, peor, el encubrimiento. Siempre sí a la diversidad de opiniones. Ahí está la declaración última, con esto despidió la jornada el señor presidente de la República, el presidente Moreno. Se esperaba, como vuelvo y repito, esperábamos por lo menos en las redacciones de todos los medios de comunicación, otro tipo de resoluciones finales que configuren un desenlace, digamos, francamente en contra del vicepresidente Glass, por todo lo que habíamos escuchado y por la declaración de guerra que él le formuló, con envíos también en lenguajes y en actitudes de muertes cruzadas y cosas por el estilo. El señor presidente de la República estaba activísimo el día de ayer durante todo lo que es el día y la noche, hasta cuando debe haber expresado con una sonrisa de las que acostumbra cuando quiere burlarse de los demás o quiere de alguna manera exhibir lo capaz, lo talentoso, lo estratégico, exitoso estratega que es. En este caso, ¿tenía o no tenía razón? Es mi primera interrogante para el doctor Felipe Urbano de Lara, de celebrar este recambio del señor presidente, que decía otras cosas minutos antes de elaborar esta carta, que tal vez lo hizo alguien que quería unificar al partido con todo derecho, diría yo. Pero lo que yo grafico es que el desenlace pensábamos iba a ser distinto, pero en lo de que pensábamos o creíamos frente a las resoluciones del señor presidente de la República, él está en absoluta libertad de ejercitarlo de esa manera. Ten la bondad, Felipe. Acaba de llegar también el doctor Guarderas. Buenos días. Gracias, doctor. Gracias, Gonzalo. Ayer, cuando se produjo el manifiesto de Glass a la opinión pública, yo tenía como una doble impresión. Una, que, digamos, dos posibles salidas a esta crisis, ¿no? Esta crisis compleja, difícil, que se ha producido dentro de Alianza País y dentro del Ejecutivo. Una es la ruptura, la guerra, como anunciaba el comunicado del vicepresidente, ¿no? Porque ese es un comunicado durísimo que cuestiona tanto la línea de acción del gobierno de Lenín Moreno como a Lenín Moreno y hace acusaciones gravísimas.
La otra salida era, bueno, vamos a negociar y vamos a pactar. Y me parece que si es que el alcance de lo que ha dicho el presidente a las 11 de la noche, yo no conocía ese pronunciamiento, tiene el sentido que tú le has dado, entonces parecería que se va a negociar y se va a pactar. Y esto tiene que ver con un problema de fuerzas internas. ¿Quién tiene la fuerza ahora en el gobierno? Y a mí me llamó mucho la atención, Gonzalo, y con esto conecto con lo que tú decías, el pronunciamiento de Patiño. Patiño ayer en la mañana se pronunció abiertamente a favor de Glass. Yo me juego por Glass. Entonces, ese pronunciamiento de Patiño me parece a mí que expresa de alguna manera un sentimiento amplio dentro de Alianza País a favor del vicepresidente. Y probablemente con esa respuesta del movimiento, de un sector importante del movimiento, Patiño no es solo, él representa una fuerza, con esa posición de un sector importante del movimiento, como digo, se encontró Moreno a lo largo del día. Y eso probablemente les llevó en la noche, no sé en qué momento, a buscar un pacto, a buscar un acuerdo como salida a esta crisis. Yo no sé si es que sea posible en este momento, sin embargo, un pacto, un acuerdo. Me parece que las diferencias al interior de Alianza País, las diferencias que Moreno sistemáticamente ha planteado frente a Alianza País, frente a la Revolución Ciudadana, frente al presidente Correa, frente a Glass, aunque él ha dicho que no se va a pronunciar, pero es evidente que él está tomando distancias frente a Glass. No sé si sea un proceso de diferenciación tan hondo, tan complejo, que pueda finalmente llegarse a algún tipo de pacto y de negociación para coexistir entre leninistas y correístas. Entonces me parece que esos dos escenarios yo visualizaba ayer, y por lo que te escucho a ti en horas de la noche, parecería que Moreno optó por el escenario del pacto y de la negociación. Y eso tiene que ver, como decía hace un momento, con las fuerzas que cada uno siente que tiene al interior de Alianza País. Entonces es un manotazo que da el presidente Correa, que da el correísmo en el escenario político para establecer un límite y unas coordenadas al gobierno de Moreno. ¿Y qué provocó este golpe de mesa del señor presidente Correa? Yo creo que lo que se venía en contra de Glass, y no sé si eso se pueda detener, es decir, un poco el ambiente político está muy cargado frente a las reiteradas informaciones que aparecen sobre estos vínculos aparentes de Glass con todos los casos de corrupción, o con muchos casos de corrupción. Entonces, perdóname, doctor, pero esto fue un golpe de mesa en pleno Atlántico de parte del expresidente Correa. Es decir, yo creo que sintieron que las aguas estaban subiendo de nivel muy rápidamente y que, digamos, todos los tiros se enfilaban en contra del vicepresidente. Entonces yo creo que... ¿Y qué es Glass para el señor presidente Correa? Ya mirada las cosas hasta este Glass punto. es el correísmo. Glass representa los 10 años de la Revolución Ciudadana. Y se debe una especie de lealtad absoluta y total, a muerte, digamos, esa lealtad entre los dos integrantes del binomio que nos gobernó hasta hace poco tiempo. Correa plantea la política siempre en términos de lealtad o traición. Él no tiene otra manera de entender la política. Para él la política no es un juego de diferenciación, de diálogo, de concertación, de consenso. Él entiende la política como un juego de fidelidades a él, a su liderazgo, a su autoridad, o deslealtad, o ruptura. ¿Sí? Él no tiene otra manera de entender la política, y eso se ha puesto en escena ahora, ¿no? ¿Cuáles son las acusaciones a Moreno? Mediocre, son acusaciones durísimas. Traidor, desleal, y ahora, digamos, Glass añadió una serie de cuestionamientos adicionales.
Entonces ellos no entienden la política como un juego de diferenciación y entendieron que el juego de diferenciación en el que estaba Moreno, Sí. que es inevitable para Moreno, porque si Moreno no se diferencia de la Revolución Ciudadana, no se diferencia de Correa, no va a poder gobernar Así frente es. al conjunto del país. Así es. Frente al conjunto del país. Esto hemos discutido en este espacio Lo varias de veces. anoche fue un traspié del presidente Moreno en términos estratégicos. Yo creo ¿O que qué él le atemorizó? Por eso yo mencioné el tema de la muerte cruzada. La crisis, Gonzalo, la posibilidad de una crisis de gobernabilidad. O sea, me parece que esta arremetida del correísmo, esta arremetida de Glass, ¿No es de Correa? bueno, del correísmo y de Glass, que también está tratando de salvar su pellejo, pero en este intento por salvar su pellejo está tratando de salvar a la Revolución Ciudadana. O sea, en Glass se juega la Revolución Ciudadana, ¿sí? Entonces, probablemente Moreno, solo termino la idea, Sí. probablemente Moreno evaluó y midió fuerzas y dijo, me va a resultar muy difícil gobernar en un escenario de pugna al interior del movimiento de gobierno, y por lo tanto decidieron replegar temporalmente las fuerzas, negociar algo, no sé qué hayan negociado, Claro. para restablecer lo que dice Moreno en la intervención que escuchamos, la unidad del movimiento. Pero no sé si eso sea posible. Problema de fuerzas en un momento en donde las tensiones y las contradicciones llegaron a un punto crítico. Vamos a ver qué hay en la mente del señor presidente de la Asamblea Nacional, este momento presente en la cabina central de la cadena, Ecuavisa. Él está haciendo este momento entrevistado por Ecuavisa y a Teleamazonas, qué bueno. Nuestro fraterno Teleamazonas está dando unos golpes muy importantes en últimos días y les mandamos una felicitación en todo sentido. Bueno, José Serrano está allí, pero hay un asunto que también vale la pena que nosotros logremos establecer. El pensamiento guayaco, el pensamiento de la intelectualidad guayaquileña y el cálculo que hacen conocidos los productos. Me refiero al señor doctor Enrique Herrería Bonet, que nos va a ilustrar con esto de que Europa trajo una amenaza de parte del expresidente Rafael Correa. Él dirá que no ha dicho, pero no inventó pues la sal quiteña esta circunstancia. Yo sé por qué le digo, pero la muerte cruzada es una idea que siempre se ha mantenido en la órbita del pensamiento de Rafael Correa. Y entonces, doctor Enrique Herrería, hasta ahí las cosas, el señor presidente Moreno ha tenido que ceder, peligrosamente o exitosamente. ¿Cómo es su parecer, doctor? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo, y un saludo a los contertulios. Y Pedro Urbano de Lara, que tiene la bondad y nos honra con su presencia, así como también el doctor Santiago Guarderas, pasan a escucharle, doctor Herrería Bonet. Y distinguidísimos ciudadanos ecuatorianos de gran valía y valentía particular, porque han estado peleando 10 años contra la tiranía de Correa. Yo quiero hacer una pequeña diferenciación. El Ecuador de los últimos 10 años del Correazo, Correa lo dividió entre derechas e izquierdas, y el pueblo ecuatoriano no sigue esa corriente que es materia de discusión entre las élites intelectuales o políticas. El pueblo ecuatoriano desde hace mucho tiempo abandonó posturas de izquierda y derecha y demanda una gran dosis de pragmatismo de los gobernantes y de honestidad, que no tiene que ver con posturas de carácter ideológico. Ese tipo de lucubraciones es la que no está haciendo debidamente el presidente Moreno. Todavía sigue hablando únicamente de un cambio de estilo para la continuidad de un proyecto que ya es un proyecto fallido, que a todas luces, no solamente que ha habido una enorme frustración por la corrupción que se está develando en las últimas semanas y meses, sino porque no ha traído ningún beneficio real al pueblo ecuatoriano. Las cifras del año 2006 son exactamente iguales después de 10 años, pero empeorados. Hay un decrecimiento,
hay una deuda exponencialmente elevada respecto de la que asumió Rafael Correa. Por lo tanto, no hay un cambio de estilo únicamente como una necesidad, sino que tiene que haber un cambio del proyecto político, y eso no lo entiende todavía Moreno. Por eso es que usted ve que tiene en su entorno personas que todavía pertenecen a la adhesión esa subordinada y total a Rafael Correa y a supuestas posturas. El problema son los escenarios que se están presentando. Los escenarios ya en la parte política jurídica. ¿Qué va a ocurrir en el Ecuador con Jorge Glass? Jorge Glass obviamente no va a presentar la renuncia, no le va a aceptar la petición que se está haciendo desde la propia Presidencia de la República y desde otros sectores. En consecuencia, quedan algunos escenarios. La primera, por la contundencia de las pruebas que están llegando a la Fiscalía General del Estado, ¿se atreverá el señor Vaca, también amigo de Rafael Correa, a iniciar alguna acción en contra de Jorge Glass? Si la inicia la acción, la Constitución ecuatoriana en el artículo 120, el numeral 10, habla particularmente de que si hubiera la posibilidad de una acción penal en contra del vicepresidente de la República, tiene que pasar a la Asamblea Nacional para que con mayoría calificada pueda autorizar el enjuiciamiento. En consecuencia, ahí viene la dubitación porque hay una vacío, una ambigüedad, una laguna en la ley. ¿Qué es lo que tiene que hacer si encuentra indicios de responsabilidad penal de Jorge Glass, el ministro fiscal? Tiene que imputarlo, tiene que hacer formulación de cargos en su contra, puede llegar incluso hasta ordenar la prisión preventiva, porque el Código Orgánico Integral Penal tiene algunas etapas procesales, la preprocesal, la de investigaciones, indagatoria, como se le quiera llamar, la etapa intermedia, la etapa de llamado a juicio. Bueno, él puede en la etapa de instrucción fiscal solicitar la prisión preventiva y además el juez la puede conceder para en ese momento recién solicitar la autorización a la Asamblea Nacional. A mi juicio sí lo puede. La otra posibilidad, si incluso se dicta una orden de prisión preventiva y autorización de la Asamblea Nacional, hay una suspensión temporal del señor Jorge Glass, porque existe en el Ecuador para todos los ciudadanos el principio de presunción de inocencia. En consecuencia, él estaría en prisión, alejado del ejercicio de la vicepresidencia, lo que facultaría a Lenín Moreno para que nombre de entre uno cualquiera de sus ministros al vicepresidente hasta que haya sentencia en firme. Puede sobreseer a Jorge Glass y reintegrarlo al cargo, o en su defecto puede sentenciar su culpabilidad. Y en el momento en que se sentencia la culpabilidad, pues en ese momento queda la alternativa ya por ausencia definitiva de que el señor presidente de la República proponga ante la Asamblea Nacional una terna de la que se elegirá al vicepresidente. Pero todo esto... Pero hay un arbitrio que no hemos topado todavía. ¿Puede constitucionalmente, la Carta Política le permite al presidente Moreno a suspender al vicepresidente en funciones, o por lo menos él, de conformidad con la Constitución, señala las tareas que debe cumplir el vicepresidente y consiguientemente él ya le ha encargado determinados ámbitos para que los administre con el mismo empeño que hizo o realizó, con el mismo empeño que hizo con Correa. Entonces, con esa facultad del señor presidente de la República, puede retirarle esos encargos y entonces dejarle francamente inactivo y defender el momento en que Lenín Moreno es el presidente de la República, defender al gobierno de Moreno, no continuar defendiendo al gobierno de Correa, por más lealtad que quiera exhibirle a la militancia de Alianza País, porque este momento resulta que Moreno aparece como derrotado por las cosas que comentaba Felipe Urbano, que en el escenario real tiene las de perder, por el momento tiene las de perder el señor presidente de la República, y esto vale la pena incluso que mi lectura sea equivocada con respecto a lo que dijo el intelectual Felipe Urbano de Lara,
que pasa a aclararle, doctor, para que entre los dos, más lo que diga el maestro Guarderas, tengan la gentileza de esclarecer el panorama de si el señor presidente Moreno ha tenido que ceder, por qué circunstancias prácticas, digamos, prácticas existentes en un escenario donde él, no obstante ser el presidente de la República, tiene fuerzas muy significativas, y a la final el presidente Correa, desde el otro lado del Atlántico, está mandando en nuestro país, continúa mandando en nuestro país, porque todo lo que él pide, solicita, exige, lo están cumpliendo. De alguna manera, el periodista tiene que acudir a estas circunstancias para motivar que ustedes ejerciten una tarea de análisis más realista por los resultados, diría yo. Felipe. No sé si perder, Moreno, no sé si lo de anoche, que no conozco bien el pronunciamiento de las 11 de la noche, significa que Moreno ha perdido en esta batalla. ¿Qué tal si volvemos a escuchar? Tenga la bondad, señor. Como presidente de nuestro movimiento me dirijo a ustedes para decirles que frente a cualquier adversidad y a cualquier diferencia política, nuestra posición es y será siempre la convocatoria a la unidad. Unidad y más unidad, para avanzar con nuestra revolución, consolidar los logros y corregir lo que se deba corregir. Para eso es fundamental cumplir con nuestro plan de gobierno y el plan Toda una Vida, con los que nuestro movimiento ganó las elecciones. Continuaremos defendiendo los logros de estos 10 años de cambios, impulsando el diálogo con todos los sectores para superar las dificultades, en función siempre de los grandes objetivos nacionales. El diálogo y la recuperación de un amplio apoyo social a la revolución no implican claudicaciones ni entreguismos, peor reparto alguno del poder político a la manera de la vieja partidocracia. Continuaremos gobernando en función de los principios de nuestro movimiento, con posiciones progresistas que busquen construir una sociedad democrática con plenas libertades, soberana, dialogante y solidaria. No vamos a ceder a nuestro compromiso de luchar por la ética en la política, en nuestro combate frontal contra la corrupción, respetando la independencia de las funciones y los debidos procesos. Seguiremos firmes por la erradicación de la pobreza y conseguir una mayor justicia social. El reto de profundizar nuestra revolución y responder a las necesidades de nuestro país no es una tarea que le corresponde solo al presidente, sino es tarea de todos y cada uno de nosotros. Ustedes, queridas y queridos militantes, han sido el corazón y el motor de este proceso. Han garantizado los triunfos electorales. Ustedes han garantizado la estabilidad democrática. Su presencia, su acción, su compromiso con el país y con su gobierno es ahora más necesario que nunca. Este debe ser un momento de profunda reflexión política, de toda la militancia, sin caer en la provocación, ni en el juego de la ruptura, la complicidad y, peor, el encubrimiento. Siempre sí a la diversidad de opiniones. El señor presidente se refiere al encubrimiento. Y minutos antes de esta declaración, no minutos, sino horas antes de esta declaración, habrán notado, ustedes, distinguidos invitados, incluyo en primer lugar y fundamentalmente al que estaba en uso de la palabra, el doctor Enrique Herrería de comienzo. Pero para que las cosas queden claras, entra a Carondelet el asesor presidencial Patiño, yo diría el portavoz dual entre el correísmo y el morenismo, y al decir o al justificar la honestidad, a darle forma a la honestidad del vicepresidente de la República, él entraba con otra intencionalidad o no, a manera de pregunta. ¿Qué dijo Patiño al entrar a Carondelet? Que incapaz, Jorge Glass, de pellizcar un centavo que no sea propio. De Jorge Glass estoy absolutamente seguro de su honestidad y me la juego por él, porque sé que es un hombre honesto. ¿Esto qué provocó,
Voy con Felipe para que termine su pensamiento y luego pasamos a Guayaquil y regresamos a Quito, naturalmente, doctor Guarderas. Vamos. Es parte de lo que yo decía, el manotazo del correísmo para modificar el escenario, frenar la arremetida del gobierno, creo yo, en contra de Glass y restablecer un espacio de negociación interna dentro del gobierno. Me parece que esa es la expresión de lo que pasó ayer. Entonces, ¿esa es la intención de Moreno o fue la intención de Moreno ya antes de la medianoche? Y la intención de Moreno es probablemente, digamos, antes de la medianoche o en este último mensaje, a la hora que haya, un balance de las implicaciones políticas que tiene la crisis con Glass y la ruptura dentro de Alianza País. Ahora, no estoy seguro. Eso es gravísimo, Gonzalo. O sea, esta pugna de poder, esta ruptura en el poder ejecutivo es gravísima en términos de gobernabilidad. Ya le estábamos escuchando a Enrique todos los vericuetos jurídicos y políticos que se van a armar con la bronca. Entonces es probable que ellos hayan hecho un balance más pragmático y digan, ok, vamos a negociar en lugar de entrar a esta pugna. Lo que no estoy seguro es que esa negociación, ¿qué implique la negociación? Si la negociación implique renunciar a esta ofensiva en contra de Glass y de alguna manera sacrificar la lucha en contra de la corrupción, que es lo que estaba planteando Enrique. Enrique Herrería. Sí, absolutamente de acuerdo. Y yo creo, lo lamento para el presidente Moreno, yo creo que el presidente Moreno se está dejando acorralar. Primera consideración. Conocemos que la presentación que hizo el día lunes el presidente Moreno, que fue grabada previamente el mismo día lunes en la tarde, fue un diario de Guayaquil, hizo un encabezado, fue embargada por parte del Grupo Duro de Alianza País. Lo que había sido grabado a las 2 de la tarde no fue lo que salió en la noche. El texto repartido a los distintos medios de comunicación escritos no fue el que se reprodujo en la intervención del presidente Moreno. En consecuencia, el presidente Moreno, en legítimo ejercicio de sus atribuciones y además de su libertad de opinión y de expresión, fue mutilado él mismo por orden de Alianza País y nosotros por orden de Rafael Correa. Eso significa al interior del propio Palacio de Gobierno y al interior del partido de Alianza País, significa una pérdida de autoridad del señor Moreno. Y por esa vía vaga a continuar atacándolo, mientras que no está logrando las adhesiones o en su defecto. Empezará a perder las adhesiones de múltiples sectores ciudadanos, incluso de los que hemos sido contradictores a él, que lo estamos respaldando, porque no da señales de independizarse del Correa. Primera consideración, no es posible que hasta el momento el presidente Moreno no haya hecho ejercicio de su atribución única, que no tiene para qué considerar a la Asamblea. Dictar un decreto ejecutivo dejando sin vigencia el decreto 16 de Rafael Correa, por el que cercenó las atribuciones de las organizaciones de la sociedad civil. No es posible que hasta el momento no se pronuncie, porque se tiene que llamar a una consulta popular, que es una demanda ciudadana para reorganizar toda esta superestructura orgánica, incluso de carácter legal, normativa, legado del Correato, que a él le impide gobernar. No cuenta con funcionarios independientes, como ayer decía en una intervención que salió en los medios de comunicación, que sean las autoridades y las instituciones quienes obren con independencia. No obran con independencia, lo obran con independencia de él, de Lenín Moreno, pero que están subordinados todavía a las órdenes del Correato que se dan desde Europa. En consecuencia, el entorno que tiene el presidente Moreno es un entorno que con el paso de los días, obstaculizando a diario su labor, le va a hacer perder credibilidad y respeto. Y eso ahí va a significar que Rafael Correa va a retomar la dirección, no solamente de Alianza País, sino que lo que están intentando ahora es aparecer que es un enfrentamiento entre unos desertores de la revolución encabezados por Lenín Moreno y el núcleo duro de esa revolución ciudadana que pretende encarnar la aspiración de los ecuatorianos, liderada por Rafael Correa. Creo que Moreno está perdiendo el tiempo,
la asesoría no está funcionando con la celeridad que debiera, y si continúan las cosas y si se viene encima la manifiesta crisis económica, fiscal que vamos a sentir los ecuatorianos, se pueden venir muy malos días para el señor Lenín Moreno. Perdió una batalla, pero no la guerra. Sí, ha perdido una batalla, no ha perdido la guerra, y todavía hay ecuatorianos que confiamos en que él encauce el país por nuevos rumbos. Ojalá que no desperdicie la oportunidad histórica que lo situaría a él, no solamente como el que rehabilitó el país de una economía dejada en deterioro como la que ha hecho Rafael Correa, sino particularmente en un combate a muerte contra la corrupción que lo pondría a él en un sitial histórico, enviando a la cárcel, como debe ser, a todos los que se han llevado cientos de miles de millones, que lucen su impudicia por todo el Ecuador y que están enquistados incluso en importantísimas funciones del Estado que todavía dependen y están subordinados al correato. El señor doctor Guarderas, ¿cómo entra al grano? Veamos. Gracias, Gonzalo. Un saludo a Enrique a la distancia, a Felipe, a la amplia audiencia. Al grano. Mire, yo comparto mucho de lo que acaba de decir Felipe Burbano, en el sentido de que cuando Moreno ya comienza el ejercicio, se encuentra cercado por toda una institucionalización a favor de Correa. Claro, comienza a ejercer y hace anuncios en los cuales definitivamente tiene el apoyo de todos los ciudadanos. Ha dicho que quiere ser el gobierno más honesto de la historia ecuatoriana, que quiere hacer una cirugía mayor a la corrupción, y acaba de hacer en el pronunciamiento del día de ayer de ratificar una lucha frontal en contra de la corrupción. Sin embargo, la realidad es que no tiene la fuerza política que la tiene Correa, con todas las instituciones y con todo el aparataje estatal. Y eso indudablemente frena todas esas aspiraciones que tiene tanto de luchar contra la corrupción como de un cambio de la crisis económica y de todo lo que él piensa y lo que anuncia, porque mucho es lo que ofrece, habla y lo que en la realidad se plantea. Perdone, doctor, el señor presidente Moreno ha tenido que asimilar la táctica recomendada inequívocamente por el señor expresidente Rafael Correa, en el sentido de haberle dicho a su hermano, en lo político y en lo personal, a su hermano, el señor vicepresidente Glass: usa la estrategia, la vieja táctica de defenderte, pero atacando. Y esto es lo que se cumplió a cabalidad. Exactamente. Por eso es que yo creo que aquí Moreno, y ahí comparto con lo que dice Enrique Herrería, tiene una posición histórica. O se va con todas las fuerzas y hace uso de todas las facultades constitucionales y efectivamente nos demuestra que tiene una lucha contra la corrupción y todo el esquema que dejó el correísmo, o va al punto que nos decía Felipe de esta especie de solución práctica de entrar a un pacto, porque indudablemente las implicaciones políticas de esta ruptura son de enormes consecuencias. Pero ahí yo me pregunto, tal vez el presidente Moreno no conocía que pocas horas antes de las declaraciones, ya salía un informe de la Contraloría en que se implicaba a Jorge Glass con respecto a la entrega del campo petrolero de Zingue. Ahí tenemos ya una situación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cada vez aparecen más indicios, más pruebas en contra de Glass. Y lo que la ciudadanía y los ecuatorianos reclamamos es, bueno, si ya existen, lo primero, lo decente que tendría que ocurrir, pero que lamentablemente no va a ocurrir, es que Jorge Glass dé un paso al costado y permita la gobernabilidad de Moreno, porque yo creo que ese sería una demostración del manejo de una revolución ciudadana que quiere el progreso del país.
Yo no veo tanto, y ahí con Felipe me voy a disentir respetuosamente, que Glass sea que se juegue la Revolución Ciudadana. Yo creo que se juega el correísmo, no la Revolución Ciudadana. Y ahí, porque la Revolución Ciudadana podría significar un paso con Moreno, pero Moreno podría hacer uso de las facultades, y usted lo señalaba, el 149 le dice que el vicepresidente ejercerá las funciones que le asigne el presidente. Si Moreno efectivamente quiere dar una señal de una lucha frontal contra la corrupción, podría dejarle sin funciones. Eso no significa acabar con el sistema institucional, sería una muestra de fortaleza y tendría tal vez no todo el apoyo de la Revolución Ciudadana, una parte, porque yo creo que inclusive gente en ese país debe estar molesta con todo este tema de corrupción y tendría el apoyo de toda la ciudadanía. Creo que por otro lado podría el presidente Moreno presionar para que los caminos constitucionales, como por ejemplo el juicio político a Glass, prospere en la Asamblea y en fin exigir a la propia Fiscalía, porque recordemos que aquí el actor fundamental en toda esta investigación de los procesos de corrupción es el fiscal, y el que menos vemos que actúa o que actúa lentamente al paso de una tortuga es el fiscal. Me parece que en esta lucha Moreno tiene que tomar una decisión histórica, o efectivamente enfrenta el poder y logra que aquello que está pidiendo no la oposición, sino el pueblo ecuatoriano de un combate, efectivamente se dé. Pero por otro lado, que haya coherencia, porque usted lo ha señalado, Felipe también, ¿cómo puede ser posible que pretenda cambios, por ejemplo, en la economía, si sigue con el mismo equipo económico que le dejó Correa? ¿Cómo puede tener como consejero político a Patiño que defiende a Glass? Es decir, hay una incoherencia que realmente nos sorprende y que nos pone en incertidumbre y en la duda de que si efectivamente Moreno quiere dar ese paso, quiere cruzar esa línea roja que le pone siempre el correísmo como cerco y quiere hacer los cambios que todo el país está reclamando. Los consejeros en los que cree Moreno, y ustedes rápidamente harán una asociación de ideas, con los que pasó los últimos meses en Europa. Entre ellos, naturalmente, la señora canciller y el secretario privado, que es su esposo, mencionan o le han mencionado, le han aconsejado, sería la palabra, le han asesorado en el sentido de que no busque la guerra total, que se mantenga firme en el ejercicio de su mandato, haciendo uso de sus facultades constitucionales, pero sin llegar al desenlace que busca afanosamente Correa, porque ya está desesperado Rafael en Europa y quiere volver. Y él volvería solamente si es que la muerte cruzada viene a ser la batalla de su vida. A ese grado de superlativismo, si cabe el término, arribaría el cerebro estratégico del expresidente de la República. Porque el señor presidente Moreno, recuerden, estimados amigos oyentes y queridos invitados, como dice el estilo del presidente Moreno. Queridos invitados, vean, Moreno dijo hasta el mediodía que posee una opinión en torno a la denuncia o denuncias contra el vicepresidente Glass. Claro que tengo yo mi propia opinión pues de eso, y voy a tomar decisiones. Esas decisiones las aguardaba el público, la ciudadanía, para más tarde, y eso no ocurrió. Y entonces debe haber una frustración generalizada y un triunfalismo bastante barato
del correísmo de Alianza País. Entonces, con esa batalla o episodio o batalla, bien digo, para no decir la guerra, por esa batalla perdida, a cambio, ¿de qué se ha beneficiado el presidente Moreno hasta esta hora de este día jueves? Felipe Urbano de Lara. No sé de qué se haya beneficiado, probablemente de que el correísmo baje. ¿Qué detuvo? Que el correísmo baje el tono y que Moreno redefina esta cosa que estamos viendo en contra de Glass. Es decir, también proteger a Glass. Vamos a proteger a Glass. Me imagino yo, estoy especulando, ¿cierto? Porque es el tema que causa la mayor fricción. Vamos a proteger a Glass, no vamos a insistir en las acusaciones a Glass. Pero me parece que, como decía Enrique, como decía Santiago, a estas alturas del partido ya no se puede proteger a Glass. Ya no se puede proteger a Glass. Y me parece, y no se puede proteger por varias razones, porque la información está viniendo de otros lados. O sea, el escándalo estalla por la publicación de la Folha de Sao Paulo, por la publicación de este reportaje de este grupo de periodistas de investigación en el Perú. Del ex ministro de Energía también, con el que ha firmado ahora ese contrato. Ahora estalla por el informe de la Contraloría. Es decir, no hay forma de aquietar las aguas alrededor de Glass. Entonces, la batalla por proteger a Glass me parece que es una batalla perdida. Y si esa es la condición del acuerdo y del pacto, entonces eso es hacerse un harakiri como gobierno. Moreno se estaría clavando un puñal, porque ha prometido cirugía mayor de la corrupción, ni sé qué. Ahora, a mí me parece que el pronunciamiento de las 11 de la noche, porque ya estamos en ese punto, es un pronunciamiento a la militancia de Alianza País. Es decir, no nos dejemos llevar por el juego de la ruptura, mantengamos la unidad, porque entre las acusaciones que hace Glass en el comunicado y el llamado que hace Glass en el comunicado es un llamado a la militancia de Alianza País. ¿Sí? Entonces, ¿quién se lleva la militancia en esta batalla? Hay una guerra por la militancia que expresa esta búsqueda de fuerzas, ¿no? Esta lucha de, digamos, conseguir fuerzas para ver cómo yo enfrento. Esa es otra posible lectura de lo de anoche. Importante en este llamado a la convocatoria, a la unidad, porque dice, tenemos que luchar por la ética. Claro. Aun cuando se respete los debidos procesos, hay que hacer un combate frontal contra la corrupción. Entonces, no necesariamente esas palabras están dirigidas, vamos a defender el correato, sino colaboren, vamos a la unidad y ataquemos a todo este. Por consiguiente, está llamando también a un apoyo personal a efecto de que pueda hacer realidad esas palabras de la cirugía, de los cambios, Así es, porque estamos haciendo una lectura de ese pronunciamiento de las 11 como una concesión que Moreno hace frente a la batalla que se le ha armado. Pero yo tengo la sensación, después de escucharle por segunda vez, la sensación de que es un llamado a la militancia. Estén conmigo, no nos dejemos llevar por el juego de la ruptura y de la bronca. Entonces, hay un tono distinto, que es un tono conciliador hacia la militancia. Porque como yo decía hace un rato, me parece que ya la lucha contra Glass es resentir a los otros. A la militancia, porque los otros están muy resentidos. Porque la lucha contra Glass es irreversible. Es irreversible. Y me parece a mí que lo de ayer, como tú mencionabas, es la estrategia de defenderse atacando. Y no sé si esa es la estrategia que uno sigue cuando siente que está ahogado. Y Gonzalo, un minutito. Ustedes escucharon una evidencia nueva que están planteando desde horas de la noche de ayer. Una denuncia del exministro de Petróleos, el que vive en Europa, el que estuvo largo trecho con el presidente Correa. El exministro Pastor, conjuntamente, no sé qué sería en ese entonces el señor Glass, siempre ha sido
una estrella en el gabinete. Creo que en ese tiempo el señor Glass era ministro de Recursos Naturales. Ministro coordinador de sectores estratégicos. Ministro coordinador de sectores estratégicos. Sí. Entonces, esa situación ya le da otra opción es el contrato Singue, así se llama el sector. El bloque Singue, ¿sí recuerdan ustedes, doctor René Ortiz? ¿Sí recuerda usted, doctor Fernando Santos? ¿Sí recuerdan el doctor Calero también puede recordar, sí, todos los expresidentes del Foro de Opinión Petrolera? Ese contrato del bloque Singue, que hoy el diario El Comercio en su página 2 lo ubica, firmado por Wilson Pastor, aprobado por Jorge Glass, firmado y aprobado por Carlos Pareja Yanuseli, ahora en Miami. Este trío convalidó el contrato de bloque Singue, que tiene serias irregularidades denunciadas por la Contraloría General del Estado. ¿Usted conocía de este particular? Les leo. El informe del contrato de la Contraloría, ahí menciona el número, tiene varias revelaciones, distinguidos invitados. Se refiere al proceso contractual de prestación de servicios para la explotación petrolera de este bloque Singue, suscrito entre el Estado ecuatoriano y el consorcio DGC, integrado por las empresas Digoil y Oil Ecuador, gente de Oil Ecuador. El contrato firmado el 30 de abril del 2012 por el entonces ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pastor, tiene algunas irregularidades según los auditores que revisaron la adjudicación del bloque. Este cuenta con 3 pozos y se ubica en el norte de Sucumbíos. Tiene 3.446 hectáreas y sus reservas se estimaron inicialmente en 4 millones de barriles, 4.200.000 barriles. La licitación hidrocarburífera y su directorio de adjudicación o de firma estuvo integrado, entre otros funcionarios, por el entonces ministro coordinador de Recursos Estratégicos, el actual vicepresidente de la República, que se llamaba, el vicepresidente de hoy se llama Jorge Glass, y el ministro de Recursos Estratégicos de ese entonces es Jorge Glass. No es otro Jorge Glass, es el mismo Jorge Glass. JG. Entonces aquí dice, hasta el 30 de septiembre pasado se pagaron 137 millones, más 30 millones por acumulación, que corresponden a 5 millones de barriles fiscalizados y entregados. El consorcio DGC, según la auditoría aprobada el martes pasado, no cumplió con lo requerido en las bases de licitación, que exigía la presentación de información sobre la capacidad operativa del ofertante del 2006 al 2010. Se limitó a entregar datos del 2002 al 2006, nada más, lo que fue aceptado por la Comisión de Calificación. Eso, según la Contraloría, constituyó un incumplimiento de carácter legal. Esta es otra evidencia que Fernando Santos tiene la bondad de explicarnos velozmente. Señor doctor Santos, exministro de Energía, ¿usted recuerda uno de los pasajes que pasa a constituir un contrato en el bloque Singue,
que pasa a constituir otra evidencia en contra del señor vicepresidente sin todavía haberse probado aquello. No obstante, lo dice la auditoría de la Contraloría General del Estado, que alguna autoridad todavía debe tener a esta hora del partido. No sé qué le parezca a usted, Fernando. Doctor, el doctor Santos Alvite sí le anticipó de que era para analizar este tema. Si él le aceptó es porque conoce. Adelante, doctor. No lo escuché bien, Gonzalo, pero sé que se está refiriendo a esta informe de la Contraloría sobre... Está publicado en la página 2, página importante, significativa de la edición de esta mañana del diario El Comercio. Casi toda una página. Contrato de bloque Singue tiene irregularidades según Contraloría, y allí interviene o ha intervenido con su firma el señor vicepresidente de la República. Digo yo, este también podría ser otro elemento que se suma a las acusaciones contra el segundo mandatario. ¿Qué le parece a usted como técnico en la materia? Así es, Gonzalo. Mire, ya denunció este hecho Fernando Villavicencio hace algún tiempo, pero por supuesto no se le había dado atención. Esta fue según las informaciones de Fernando Villavicencio y la Contraloría, una total irregularidad. El ministro y el señor Glass le regalaron por cumpleaños a la hija del ministro un campo petrolero, como si fuera de una hacienda de propiedad de ellos. Y después obviamente pusieron testaferros para que firmen el contrato. A los pocos días surgió la realidad y la hija del ministro Pastor fue la gerente. Fernando Villavicencio denunció que no se habían cumplido con los requisitos, que este no era un consorcio, este era un grupo de amigos del ministro y familiares. No se puede realmente regalar los altos intereses y los bienes del Estado así. Y el señor Glass, que era el jefe del ministro, debía haber impedido esto. ¿Por qué se pusieron contubernio y le dieron el contrato? Esta es una razón más, como usted dice, para que la justicia inmediatamente le ponga bajo su lupa al señor Glass y que el presidente de la República, el licenciado Moreno, le suspenda en sus funciones. ¿Cómo puede desempeñar el altísimo cargo de vicepresidente de la República? Un hombre que todos los días salen denuncias de actividades criminales y penales. Por favor, eso es una bofetada a la dignidad de la patria. Por eso el destaque fundamental, señores invitados, muchas gracias, doctor Santos, que hace el diario El Comercio y que usted puede enterarse a plenitud leyendo la página número 2 de su principal edición. El diario El Comercio prácticamente ha dedicado toda una página a recordarnos este episodio. Por eso es que ayer el doctor Luis Verdesoto, uno de nuestros invitados, decía, vea, lo que conviene, estoy saludando al respetable caballero y amigo, señor doctor Rafael Ollarte, que también nos acompañó el día de ayer. Es tan importante constitucionalista su presencia por un montón de circunstancias. Y yo le pido que analice esta misión coyuntural, providencial, diría yo, que los creyentes en Dios pensamos que nos hizo el favor de escucharnos, mandando una persona a que pueda dirigir los destinos del país con otro matiz, aunque él no sea creyente de Dios. Me refiero al señor presidente Moreno. Pero lo que invocaba Verdesoto es, ojalá desmonte el Estado mafioso, decía ayer Luis Verdesoto. El Estado mafioso que se ampare en la corrupción
Ese es, que se para en el despilfarro, ese es el Estado corrupto que necesitamos desmontar. Es esa relación de despilfarro que durante 10 años armó esto, eso es lo que se precisa desmontar. Que hay puertas de entrada, y una puerta de entrada importante es quien fue la cabeza más visible, donde convergieron muchísimas de estas líneas de trabajo de conformación de Estado mafioso, que es el vicepresidente de la República, y hay que desmontarlo desde allí, perfecto. Pero no perdamos la visión de mediano y largo plazo. Tenemos que llegar a terminar de desmontar una institucionalidad que es la que termina allí. Ayer igualmente, en presencia suya, escuchábamos lo que había difundido el periódico O Globo de la nación brasileña. Allí justamente se escuchaba al señor José Conceição, lo que dice que el vicepresidente Glass le solicitó dinero en suscripción de contratos. Esta es otra evidencia. Estoy recordando solo las evidencias que eran de su conocimiento, señor presidente Moreno. Jorge Glass me había pedido plata para todos los contratos, ¿no? Yo sabía aquello, dice doctor Ollarte. Es decir, por evidencias hay muchísimas más referencias que le hacen al vicepresidente. Él ha logrado, no confundir, pues, sino más bien ha logrado convencer al doctor Moreno, al señor licenciado Moreno, presidente constitucional de la República, de que él no es causante de todos estos episodios, que es un hombre honorable, como lo dijo Patiño. Él dice: yo no puedo concebir una circunstancia de esta naturaleza. Que es incapaz, Jorge Glass, de pellizcar un centavo que no sea propio. De Jorge Glass estoy absolutamente seguro de su honestidad y me la juego por él, porque sé que es un hombre honesto. Rafael Ollarte, Cadena Democracia. Doctor, nuevamente a molestarle. Muchísimas gracias por esta compañía. Buenos días, siempre es un placer estar con usted, don Gonzalo. Un placer estar con don Felipe, don Santiago y con toda la audiencia de Radio Democracia. Sí, los centavos no se pellizcan, eso se guardan. Y además los centavos son ni para vueltos. Pues. Aquí ya no estamos hablando de centavos, pues estamos hablando de millones completos. De ahí parte del error del actual consejero presidencial. Yo creo que hay indicios, por decirles solo así, ¿no? Indicios más que suficientes para procesar a cualquiera. O por lo menos para investigar. Por eso, para procesar. Es que para eso son los procesos. Los procesos son para determinar la realidad de los hechos. No es para culpar a nadie. Efectivamente. Esta mala defensa que le están haciendo al vicepresidente Glass, hablando de la presunción de inocencia, un instituto tan valioso en el debido proceso que lo único que dice es que todos nos presumimos inocentes mientras no se determine lo contrario en sentencia, ejecutoriado o resolución firme. A mí que me revisen todos los bolsillos, no se fatiga en repetir el señor vicepresidente, dice que ha sido objeto de un sinnúmero de investigaciones. Sí, pero a ver, ¿quién le ha hecho las investigaciones? Polit. Así cualquiera, pues. ¿Quién lo ha llamado a una comparecencia en la Asamblea? Va cuando quiere, no va a la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, sino a una Comisión General que no es un mecanismo de fiscalización. Así cualquiera. El vicepresidente se hace un muy flaco favor, porque cada vez que a uno le sacan esto de la presunción de inocencia, que no es lo que ellos quieren decir, porque con presunción de inocencia entonces no podría haber procesos de ninguna clase, pues. Entonces le inician un proceso, no, yo me presumo inocente, ¿cómo así me inician procesos? Es que las pruebas tienen que estar antes, las pruebas actúan en el proceso, dentro del proceso. Por si acaso nomás. Y así se desvirtúa la inocencia. Él no quiere asistir a ningún proceso. Verá, pues lo que pasa es que es complicado, digo yo, pues, porque tenemos un vicepresidente que dice que él le tiene sin cuidado todo. Él más bien ataca. Bueno, es que a mí también me tendré sin cuidado si es que yo sé que son mis amigos los que me van a, entre comillas, juzgar, o si tengo asambleístas que de plano parten prejuzgando, diciendo no hay pruebas, no hay esto. ¿Y para qué? Para que la asamblea no cumpla su función.
Ya sabemos lo que pasó con el Contralor y con todas las normas que benefician a la corrupción en el Ecuador. Estas normas que hacen otra cosa distinta a lo que dice la Constitución, delitos de peculado, concusión y enriquecimiento ilícito, que son imprescriptibles según el 233, pero que, según el 581 del Código Integral Penal, requieren del informe de determinado indicio de responsabilidad penal del Contralor, que solo tiene 7 años para hacerlo. Ahí quedó tu imprescriptibilidad. Un fiscal que ejerce la titularidad de la acción penal pública, la investigación preprocesal y procesal penal, según el artículo 195 de la Constitución, pero resulta que tiene un montón de requisitos de procedibilidad. Un vicepresidente, aquí le estamos cargando la mano al fiscal Bacamancheno, pero resulta que no nos acordamos que el vicepresidente de Glass es inmune. Artículo 120.10 de la Constitución. Entonces, ¿de qué me están hablando? Si no hay voluntad política, lisa y llanamente no pasará absolutamente nada. Ahora, en eso también depende la ciudadanía. Claro, yo entiendo que mucha gente está escandalizada por lo que estamos enterándonos del tema de la trama esta Odebrecht. Pero Odebrecht, como ha dicho aquí César Montúfar, ¿cuántos contratos tiene en el Ecuador? 8, 9. Y eso será pues la contratación pública en el Ecuador. Y ahora resulta que aparece este tema del Contralor con esta cuestión de estos contratos ahí, SING. ¿Qué más pues tiene que seguir saliendo? ¿Qué más? Ahora, tenemos una figura vicepresidencial en Ecuador que, como todas, es bastante particular, porque la vicepresidencia no es un instituto necesario dentro de un régimen presidencial republicano. Hay países que no tienen vicepresidente, México, Chile, no tienen vicepresidente. En caso de que falte el presidente de la República, tienen otro sistema de subrogación temporal. En el Ecuador, en cambio, tenemos un vicepresidente. No es un funcionario de confianza del presidente de la República, aunque se entendería que un candidato presidencial algo dirá, pues, respecto de su candidato vicepresidencial. Esto da a entender que fue impuesto. Ahora, si bien no es personalmente un funcionario de confianza para efectos de asumir el cargo, como si lo sería un ministro, sí lo es para asumir funciones, porque el vicepresidente en Ecuador, según el artículo 149, es una especie de ministro sin cartera, es decir, ejerce las funciones que le asigna el presidente de la República. Si el presidente de la República ya no confía en el vicepresidente de la República, como parece estar evidenciado, salvo que en el Ecuador lo imposible es lo probable, pero en una de esas ya vuelve a confiar, no sé, pero hasta aquí parece que no confía. Entonces, naturalmente, a lo sumo que puede hacer el presidente... Para la militancia sí confía. Pedirle la renuncia, como lo hizo Sixto con Tají. Parecería una tontería lo que digo, pero para la militancia la intención del señor presidente Moreno es que él sí confía en el... por lo menos le declara en términos yo creo que paz. Hoy por hoy la persona que tiene más problemas hoy día es el que maneja el Twitter del movimiento Alianza País Pobre. Este tiene que estar poniendo todo, lo que dice Moreno, lo que dice Glass, las cosas a favor del uno y del otro, los retweets. Es increíble. Es medio, si hay algo de tiempito, métanse en ese Twitter de Alianza País. Pobre hombre, pobre hombre. Entonces ahí usted ve una, entre comillas, militancia. El problema es que Alianza País no es un partido político en todo el sentido de la palabra, ni formal ni materialmente. No tiene ideología. Vea, en los partidos políticos la gente tiene disidencia. Hay internas, eso es muy común. En partidos políticos, pues en serio, ¿no? Ahí hay discrepancias. Y eso es muy normal. Aquí no es que hay discrepancia por un tema ideológico. Aquí hay discrepancia respecto de a quién le tengo que seguir. Entonces, ahí tenemos a una cantidad de gente que tienen que ver a cuál es el pastor de la manada, pues, o sea, ¿a quién le sigo? ¿Al señor Moreno? ¿O le sigo al ex jefe del Estado y actual tuitero? ¿O le sigo y Glass también está ahí metido en ese grupo? Entonces ahí estamos viendo, el uno le sigue al uno, el otro le sigue al otro. Pero no es una cuestión de ideología. Y también usted ve una cuestión muy interesante. Resulta que hay partidarios del oficialismo que hacen algo que es un harakiri. Porque en los partidos y movimientos políticos, aquí y en todo el mundo, hay problemas internos y hay gente indeseable. Y lo que hacen los partidos y movimientos políticos no es hacer estas purgas de Stalin, naturalmente, sino determinar algunas sanciones y cuando hay alguna sinvergüencería, pues le excluyen, le sancionan. Aquí la idea no es esa. ¿Cuál es la idea? Aquí la idea es
Yo no quiero, algunos no quieren que le topen ni le rocen la epidermis al vicepresidente Glass. Que el señor no tenga que cumplir su función de funcionario. Los funcionarios tienen que responder. A ver, esto es para todos. Si el día de mañana usted tiene que salir del país y dice, yo tengo una casa, un carro, pero me tengo que ir. Entonces necesito vender el carro, pero no tengo tiempo. Necesito dejar mi casa, pero no le he arrendado, no le he dado de arrendamiento. ¿Qué hace? Entonces, un abogado que le recomendará, le dirá, nombre un mandatario, otorgue poder, ¿cierto? ¿Ya? Para que esa persona administre sus bienes y para que le venda el carrito. Resulta que usted se va del país. ¿Y qué quiere que le dé ese mandatario? Cuentas, ¿no? Oye, ¿arrendaste bien la casa? ¿La están cuidando? ¿Cómo está este tal negocio? ¿Qué tal si su mandatario le dice, perdóname, yo me presumo inocente? Pruébame que yo he hecho algo irregular. Me siento ofendido. Mi honor. ¿Usted qué le va a decir a ese mandatario? Ándate a la... En un mandato civil le va a decir eso. ¿Qué me vienes con la presunción de inocencia? Estoy pidiendo cuentas, estoy pidiendo que me expliques lo que estás haciendo. Y resulta que estos señores creen que porque son mandatarios políticos no tienen que responder. Está manejando la cosa pública, señor. Debería responder a cualquier duda que tiene cualquier ciudadano. Pero aquí se ofende el señor. ¿Qué tal si su mandatario se ofendiera porque usted le pregunta cómo van las cosas? Oye, creo que estás haciendo mal. ¡Ay! Le revoca el mandato, ¿cierto? Acá se dan el lujo de ellos primero enojarse. Yo me enojo, no respondo, me presumo inocente. Sí. Este es un Estado de Derecho y no un Estado de opinión. Vea, muérete, viejito. Eso no es un Estado de Derecho. Estado de Derecho, usted va y responde cualquier duda y no deja el más menor atisbo de duda al ciudadano respecto de la corrección de su comportamiento. ¿Es que acaso la ciudadanía tiene seguridad de la corrección de comportamiento del vicepresidente Glass? Peor con lo que dice. Con lo dicho ayer por el señor presidente de la República, el señor igualmente jefe del Estado Cameral, jefe o presidente de la Asamblea Nacional, ha manifestado hace contados instantes en la cadena Teleamazonas que el presidente Lenín Moreno acaba de ofrecer su respaldo al vicepresidente Glass. Es una lectura del señor doctor Serrano, como vamos a pasar a escuchar. Absolutamente todas las veces que yo he estado con el presidente Moreno, tanto en público como en privado, siempre han sido de respaldo al vicepresidente. Ellos deben tener la certeza de que nosotros no jugamos a doble banda. Nuestra banda está claramente determinada. Vamos a proteger sus derechos, vamos a cumplir con un plan de gobierno que fue el ganador en las elecciones y obviamente en esa línea nosotros vamos, entre otras cosas, a luchar también contra la corrupción y contra la impunidad, que es fundamental, Milton. Lo que le ha molestado mucho a mucha gente de Alianza País, incluido al vicepresidente, es este supuesto pacto con Abdalá Bucaram, que lo ha negado el presidente, que lo negó ayer Bucaram. Este supuesto viaje que hizo, y apareció su nombre ayer. ¿Usted viajó a Panamá con mangas para reunirse con los Bucaram? Efectivamente, nosotros viajamos a Panamá con Eduardo Mangas, pero lo que sí le puedo decir es que esos son los costos de proteger y defender a este proceso político, y en ese proceso político a nuestro vicepresidente de la República, Jorge Glass. ¿No es cierto? Yo no voy a polemizar sobre el tema del viaje. Aquí lo fundamental efectivamente es que nosotros tenemos mandatos, tenemos consignas, tenemos disposiciones, tenemos acciones, hemos tenido que tomar acciones durante el proceso de la campaña para que efectivamente ese proceso pueda ser el que triunfe en las elecciones del pasado 2 de abril. Entonces, en esa perspectiva, lo fundamental aquí, Milton, es que nosotros y yo personalmente he hecho absolutamente todo lo que tenía que hacer para que este proceso también triunfe, reitero, de manera legal, de manera lícita, de manera transparente en estas elecciones y pueda generar su gobernabilidad en beneficio de los ecuatorianos. Perdón, confundí. ¿Viajaron a Panamá para defender al vicepresidente Glass? Obviamente yo no daré pormenores de ese viaje, pero lo que sí le voy a decir es que definitivamente esos son los costos que cada militante, cada ciudadano tiene que asumir, entre otras cosas, por la defensa al vicepresidente de la República.
Híjoles. ¿Qué le parece a Felipe Urbano de Lara? No me defiendas, compadre. ¿Qué se ilustra aquí? No me parece que Serrano lo que hace es ahogar más el proceso y generar más dudas. O sea, ¿por qué frases partiría usted? Esto de que fueron a Panamá a reunirse con Abdalá Bucaram para defender el proceso, y ese es el costo y que también tiene al vicepresidente. y proteger y ese es el costo que tiene el proceso. O sea, ¿de qué está hablando? ¿Quién es del señor Serrano? A mí siempre el señor Serrano me ha parecido... ¿Quién es el señor Bucaram en este momento? ¿Y por qué hay que protegerle frente al señor Bucaram? Bucaram, uno ya dice, ¿qué sabe Bucaram? El Dalo debe tener más bonos que el Uno papá. se pregunta, ¿qué sabe Bucaram pero respecto de Glass? Claro. Porque hay que protegerle a Glass frente a Bucaram. Entonces me parece que lo que ha dicho Serrano esta mañana es gravísimo. Porque además ratifica varias cosas. Uno, la denuncia de Correa en contra del gobierno, de que hay un acuerdo con los Bucaram. Segundo, que en ese acuerdo con los Bucaram está él, Serrano, el presidente de la Asamblea. Y que el presidente de la Asamblea dice que ese es el costo que hay que pagar para salvar al proceso y para salvar a Glass. O sea, estamos locos. Esto es un pantano que despide, digamos, hechos alarmantes cada día. Entonces me parece que Serrano lo que hace es aportar nuevos elementos que generan más dudas sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Y si es que él dice que Moreno respalda a Glass en las reuniones públicas y en las reuniones privadas, entonces probablemente una de las dos lecturas que hacíamos de la intervención de las 11 de Moreno es la lectura de el pacto, la coexistencia. Vamos a coexistir. Aquí no va a haber ruptura. Y aquí vamos a ponernos de acuerdo y vamos a salvar este proceso. Aunque el costo del que está hablando el señor Serrano sea un costo enorme, sea un costo, digamos, escandaloso, me parece escandaloso lo que ha dicho Serrano, y que se añade a todos los escándalos que estamos viviendo. El escándalo que hemos visto en estos días, el escándalo de Polit, la grabación de Polit. La Contraloría estuvo 10 años o 12 años fue manejada por un señor que era un corrupto, parte de todo este andamiaje. Entonces a mí me parece espantoso todo lo que está ocurriendo. ¿Usted cree en ese horror, doctor Guarderas? Absolutamente, pero además a mí me parece que va más allá, porque aquí me queda la incertidumbre con respecto a Moreno, porque dice, nosotros, Moreno respalda a Glass, y lo que vamos es a proteger sus derechos. Eso nos da una medida que lo que van a hacer es una protección absoluta a Glass, cualquiera que fuese el origen, la fuente. ¿Y usted no cree que esa es una instrucción del líder máximo? Pero por supuesto, porque si por un lado señala que estos temas se tienen que vencer. ¿Por qué le ampara de esta manera el expresidente Correa al vicepresidente Glass? Por lo que decía Felipe hace un momento, porque él representa el correísmo, y definitivamente... Pero no es un asunto ideológico, debe también ser un asunto de conveniencias. Pero conveniencia, por supuesto, a pesar de que externamente lo señala como un combate a la corrupción. Exactamente, porque cuando se va atacando, dice externamente que se quiere combatir la corrupción, pero contradictoriamente dice, vamos a bloquear cualquier camino que pueda ir a toparle, como decía Felipe, la epidermis de Glass, y lo vamos a proteger, y ese probablemente puede ser el pacto. No debía haberlo dicho el querido amigo doctor Serrano, esas cosas. Y aquí, mire, yo creo que la ciudadanía tiene que jugar un papel fundamental, porque si nosotros no exigimos, no hacemos una presión en las calles, no seguimos haciendo presión, este tema va a quedarse en el limbo, como todo lo que ha hecho la revolución. Rafael Ollarte, termina. Sí, yo creo que al vicepresidente Glass, en estricto sentido, no hay necesidad de protegerlo, si ya tiene una protección constitucional más que suficiente, no se puede iniciar causa penal. ¿A cuál se refiere? Al vicepresidente Glass. Sí, pero a la protección constitucional. Porque ¿Cuál es?
no se le puede iniciar causa penal al vicepresidente de la República sin la autorización de las 2/3 partes de la Asamblea. Ya, ahí está. Entonces, claro, nos ¿Le acaba de dar ese apoyo el doctor Serrano con esta intervención? No le hace falta, pues no le hace falta. Entonces, está escrito. Claro, entonces resulta que nosotros, yo veo gente que Pero le dice sí, en la al fiscal, asamblea el doctor Serrano diría no. Esto tiene que, en función del futuro honorable de nuestro movimiento, de nuestro gran partido, esto tiene que esclarecerse y tiene que cobrar víctimas y responsables de lo que han causado o algo por el estilo. No, él dice... Yo tengo otras disposiciones. Si quisieran que las cosas se aclararan y si la oposición también en algo ayudara, debería haber un juicio político. Juicio político bien hecho, no cualquier tontera, ¿no? ¿Quién podría hacer eso? La oposición para eso está también. Es que la oposición no puede estar de espectadora disfrutando del espectáculo. Ahí debe ayudarle el señor alcalde de Guayaquil al presidente Moreno. El alcalde de Guayaquil más bien se ha silenciado. Porque las cosas no están claras de este momento. A ver, su protección... ¿Usted está clara en el futuro del país, políticamente hablando? ¿A qué puerto hemos arribado? Políticamente el Ecuador siempre ha sido impredecible. Por eso le decía, tenemos un presidente de la República que le manda sus tostazos vía Twitter al vicepresidente de la República y al ex jefe del Estado y actual mal tuitero. Y resulta que hoy día nos dicen esto. Una cosa que uno diría es imposible. No, acá lo imposible es lo probable. Aquí no sabemos lo que puede pasar. Somos totalmente impredecibles. Aquí manejamos las cosas con votos y los votos hoy día son esos y mañana son otros. Acá creemos que hacer efectiva la responsabilidad gubernamental es protegerle a alguien o hacer de abogado defensor. No, si los juicios políticos y esas cosas no son circos romanos. Aquí no se trata de yo tengo los votos, te censuro, no tengo los votos, no te censuro. Pero esa ha sido la historia nacional, lamentablemente. Ya veremos qué ocurre. Yo difícilmente creo que contra todas las declaraciones del mundo, el vicepresidente Glass se le vaya a pasar por aquí por la mente renunciar. Pues si renuncia, pierde la protección del 120-10. Eso no creo que ocurrirá. También creo que el vicepresidente Moreno es una persona que le afecta, pero el vicepresidente Glass es una persona que le afecta la presidencia del presidente Moreno. Pero vamos a ver si al final del día le interesa, pues. Porque tal vez hay cosas más importantes para el movimiento oficialista que la corrección, que la responsabilidad gubernamental o que su mismo patrimonio político en el futuro. Ya veremos cuáles son los intereses que se terminan aquí definiendo. Porque también hay otra cosa. Si es que el día de mañana el vicepresidente Glass renunciara o lo destituyeran, se viene la segunda parte del cuento. Y en eso también hay cálculos políticos. ¿Quién va a integrar la terna para vicepresidente, para completar el periodo? ¿A quién le va a poner Moreno? ¿O el juego es ponme a mí en la terna? ¿Quién te garantiza que estando en la terna la Asamblea va a votar por ti porque se requiere mayoría absoluta según el artículo 150? Entonces aquí hay bastantes cosas en las cuales nos estamos jugando. También uno podría sospechar, y yo sospecho mucho, piensa mal y acertarás, dicen algunos, y yo tengo todo el derecho. Yo hablo por mí, por si acaso no hablo por el resto. A mí me da muy mal que pensar esta cuestión, porque cuando uno dice, ¿por qué le hacen un juicio político flash a Polit? Y cuando no está. Que se podía hacer, yo no digo que no se podía hacer, se podía hacer. Pero ¿por qué te aguantas todo este tiempo? Porque el señor pasaba más tiempo fuera del país. ¿Por qué te acordaste luego de 12 años que el señor ha sido así asado y cocinado? Y ahora nos salen todos estos pastelitos. Y le das un juicio político flash para que no hable, para que no diga nada. Recuerden el juicio político a Dajic. Porque en este caso no creo que el funcionario sea heroico y se hunda solo. Algo tendrá que decir. También uno puede pensar, ¿no será que no queremos esto para que el señor
A ver si pasa el escándalo, pero claro, aquí hay un problema. Los escándalos en el Ecuador generalmente duran 2 semanas. Cuando te ocurre un escándalo, escóndete 2 semanitas, después de 2 semanas hay otro. Pero esta cosa ya está superando, pues, esos tradicionales 15 días, pues. Y hay gente que también se está exacerbando. Bueno, como Alianza País no es un partido político, ni nada que se le asemeje, sino un grupo de gente, un grupo de amigos, pues ya veremos, ¿no? Y seguiremos viendo los comentarios desubicados de alguna gente de Alianza País. Por lo menos con este tema de Glass se han dejado de publicar estupideces respecto del tema de Venezuela. Al menos eso, para que no nos hagan quedar tan mal fuera del país. Por lo menos aquí casquémonos dentro de nuestras fronteras y que no seamos carne de risa para el exterior diciendo imbecilidades y media respecto del tema que ocurrió en Venezuela. Por lo menos eso me consuelo de tontos. Gracias, doctor Ollarte, muchas gracias, doctor Guarderas. Urbano de Lara, muchísimas gracias. Vamos a continuación a recibir la opinión de Trujillo, Ish y Merlo. Yo creo en la radio.